El jefe de Ducati no puede creerlo. El Baby Alien se acerca a su 9º título. Bagnaia se hunde en su circuito emblemático. Marc Márquez emergió como el dueño del circuito internacional de Lusail tras una victoria impresionante en el GP de Qatar 2025. Un triunfo especial, ya que Lusail era considerado el patio trasero de Bagnaia, quien esta vez quedó relegado mientras Márquez firmaba una actuación histórica. Pole, victoria en el sprint y triunfo en la carrera principal. Hasta Domenicali quedó desconcertado. Marc ha hecho algo inesperado. Si sigue así, el 9º título será suyo, y no por poco, sino de manera aplastante. Bagnaia, por su parte, vivió un fin de semana desastroso. Cayó en la clasificación y salió desde el 11º puesto, terminando lejos del podio. Su equipo reconoce que su moral está por los suelos. Desde que vio el tiempo de Márquez, parecía llevar un peso enorme. La caída fue el colmo. Márquez, en cambio, se muestra humilde. El equipo ha trabajado increíblemente. Pero el campeonato es largo. Con esta victoria, Márquez lidera el Mundial con autoridad. Su adaptación a la Ducati GP24 es ya casi perfecta, combinando velocidad, experiencia y estrategia. Domenicali lo resume: si Marc sigue así, el mundo del MotoGP debe prepararse para un nuevo campeón. Márquez completó un hat-trick en el circuito de las Américas, pole, sprint y victoria, dejando a Bagnaia en tercer lugar. Domenicali no ocultó su emoción: es un monstruo. Su adaptación a la GP24 es increíble. Bagnaia, sin embargo, sigue sin encontrar su ritmo. Su tercer puesto en Austin refleja sus dificultades en 2025, mientras Márquez amplía su ventaja en el Mundial. Esto es trabajo de equipo, insistió Márquez, evitando hablar del título. El campeonato es largo, y rivales como Pecco o Alex volverán fuerte. Con esta actuación, Márquez se perfila como el gran favorito para el GP de América. Si gana, extenderá su racha dominante y pondrá más presión sobre Bagnaia, quien necesita urgentemente reaccionar antes de que la brecha sea insalvable. La carrera comenzó con un momento de tensión en la primera curva, donde los pilotos lucharon por posicionarse. Márquez, desde la pole, recibió un toque por la derecha de su propio hermano, Alex Márquez, Gresini Ducati, quien al intentar cerrar la trazada rozó la parte trasera de su moto. El impacto dañó uno de los winglets del alerón trasero, del cual se desprendió un fragmento que, afortunadamente, no afectó a otros pilotos. Sentí una vibración extraña atrás después de la primera curva y supe que algo iba mal, admitió Márquez en el Parc Fermé, aunque restó importancia al incidente. No estoy enfadado, son cosas de la carrera. Él no lo hizo a propósito, pero luego fue difícil mantener la estabilidad en las zonas rápidas. A pesar de las limitaciones técnicas, Márquez demostró su clase. No solo resistió, sino que marcó varios giros rápidos tras el incidente. Su ritmo constante y la gestión de los neumáticos le permitieron distanciarse de sus rivales, incluido Bagnaia, terminando con una ventaja de más de 1.8 segundos, un margen abrumador en la era moderna del MotoGP. Si no hubiera perdido el winglet, la diferencia podría haber sido de 4 segundos, comentó el comentarista Simon Crafar. Esto no es solo cuestión de la moto, sino de quién la pilota. El golpe psicológico para Bagnaia. Lo que hace más dolorosa esta derrota para Bagnaia es el escenario, Lusail, su circuito fetiche, donde había dominado en años anteriores. Esta vez, sin embargo, todo cambió. La victoria de Márquez no solo le arrebató puntos preciados, sino que minó la confianza del italiano en su pista favorita. Un mensaje claro: el reinado de Bagnaia pende de un hilo. Pecco no solo perdió en la pista, también mostró signos de fragilidad mental. Tras la carrera, apareció desanimado y evasivo con los medios. En breves declaraciones, expresó su frustración no solo por perder ante Márquez, sino por los persistentes problemas ergonómicos de su moto. En Lusail, necesitaba un feeling perfecto en las curvas rápidas como la 12 y la 14, pero no me sentía estable. El problema otra vez es el depósito de combustible, como en Argentina y Austin. No puedo pilotar como suelo hacerlo. Este problema preocupa especialmente porque Qatar debía ser el punto de inflexión para Bagnaia. Muchos analistas advierten que, si no gana aquí, en un circuito que se le da bien, su moral podría hundirse frente al imparable Márquez en las próximas carreras. La admiración y preocupación de Ducati. Claudio Domenicali, CEO de Ducati, normalmente sereno, confesó su asombro ante el rendimiento de Márquez,
Marc ha sido increíble, incluso aquí en Lusail, el territorio de Pecco. No esperábamos que se adaptara tan rápido. Pero no podemos ignorar las quejas de Bagnaia. Si dice que hay un problema con el depósito, debemos escucharlo y actuar. Domenicali aseguró que Ducati quiere igualdad de condiciones para ambos pilotos, pero la balanza parece inclinarse. La victoria de Márquez en Qatar no es solo un triunfo puntual, es un golpe simbólico, arrebatarle el trono al campeón en su casa, con precisión y control absolutos. Ahora, los rumores apuntan a un cambio de liderazgo interno en Ducati Lenovo. Si antes Bagnaia era el centro del proyecto, ahora todas las miradas están puestas en Márquez. Marc Márquez vuelve a ser el centro de atención del mundo del MotoGP, no solo por ganar en Qatar, sino por cómo lo hizo. En un circuito que se conoce por ser poco amigable con él, Marc tuvo una actuación excepcional, arrasando las sesiones de clasificación, la carrera sprint y la carrera principal. Esto no fue solo una victoria, fue una declaración de que Marc Márquez está más agresivo que nunca sobre la Desmosedici y listo para reclamar su título mundial una vez más. La carrera comenzó con drama. Poco después de la salida, en la primera curva, Marc Márquez tuvo un roce con su propio hermano, Alex Márquez. El incidente hizo que una de las partes aerodinámicas de la moto de Marc se desprendiera. En una situación así, la mayoría de los pilotos habrían perdido el ritmo, pero Marc es diferente. A pesar de perder un componente crucial de su moto, mantuvo su ritmo y velocidad. Franco Morbidelli, aprovechando el caos al frente, logró tomar la punta, mientras Marc se quedó en segunda posición, seguido por Alex Márquez, Digia, Fabio Di Giannantonio, Maverick Viñales y Pecco Bagnaia. Para la tercera vuelta, Morbidelli comenzó a abrir brecha, liderando con 0.8 segundos sobre Marc. Mientras tanto, Alex Márquez volvió a tener contacto, esta vez con Di Giannantonio, mientras intentaba un adelantamiento en una curva, lo que hizo que ambos pilotos se abrieran demasiado y cayeran en la clasificación, Alex al séptimo lugar y Digia al 21º. Al mismo tiempo, Pecco comenzó a acelerar, avanzando lentamente pero con seguridad hasta llegar al cuarto puesto. En la quinta vuelta, Pecco logró rebasar a Marc y tomar la segunda posición, pero no la mantuvo por mucho tiempo. Marc respondió de inmediato, presionando a Pecco y recuperando su puesto. La batalla entre los dos fue limpia y rápida, pero quedó claro que Marc no estaba dispuesto a quedarse atrás. Para la séptima vuelta, Morbidelli aún lideraba con 0.7 segundos de ventaja, pero la presión de Marc se hacía cada vez más fuerte. Viñales también entró en la pelea, adelantando a Pecco y subiendo al tercer puesto, justo detrás de Marc. Las vueltas 8 a 10 fueron cruciales. Marc se acercó a Morbidelli, reduciendo la distancia a solo 0.2 segundos. Pero, contra todo pronóstico, Viñales aprovechó el momento, adelantando limpiamente a Marc y lanzándose tras Morbidelli. En la vuelta 11, Viñales tomó el liderato, mientras Marc también superaba a Morbidelli, quedando segundo. Pecco no tardó en seguir su ejemplo, quitándole el podio a Morbidelli. Sin embargo, aunque Pecco logró entrar en el top 3, ya estaba casi un segundo detrás de Marc, pues su larga batalla con Morbidelli le había hecho perder tiempo. Vuelta tras vuelta, la presión de Marc sobre Viñales aumentó. Viñales mantuvo el liderato hasta la vuelta 15, pero nunca logró escapar, la diferencia se mantuvo en 0.2 segundos. Finalmente, en la vuelta 16, Marc vio una oportunidad cuando Viñales abrió demasiado en una curva. Marc se lanzó por el interior y tomó el primer lugar. A partir de ese momento, fue imparable. En las siguientes 3 vueltas, abrió una brecha de 0.9 segundos. Viñales comenzó a perder tracción y ritmo, mientras Pecco, ya a 1.2 segundos, no pudo acercarse. En las 2 últimas vueltas, Marc se mostró cómodo, con un ritmo constante y sin errores, mientras Viñales seguía perdiendo terreno. Cuando cayó la bandera a cuadros, Marc Márquez cerró la carrera con una victoria aplastante. Viñales terminó segundo y Pecco completó el podio en tercer lugar. Pero lo que hizo aún más especial este triunfo fue cómo lo logró, perdiendo una parte aerodinámica desde el inicio, sufriendo roces y aún así manteniendo un rendimiento impecable hasta el final. Hasta el jefe de Ducati no pudo ocultar su asombro. Sabía desde el viernes que iba rápido, pero lo de hoy no le afectó en absoluto en términos de velocidad. Siempre mantuvo su ritmo,
incluso con una pieza menos. Lo que hizo sobre esa moto fue simplemente increíble, declaró el jefe de Ducati con una mezcla de admiración y sorpresa. Esta victoria también igualó el récord de Jorge Lorenzo, 114 podios en MotoGP, un logro monumental, especialmente considerando que lo hizo en su primer año con Ducati. Pero lo más impresionante es que Marc no solo ganó, sino que arrasó todo el fin de semana en Qatar, pole position, victoria en el sprint y triunfo en la carrera principal. Dominio total de un verdadero campeón. Ahora, Marc está más afilado que nunca en lo alto de la clasificación. El circuito de Qatar, que antes no era su favorito, se convirtió en testigo de su resurgimiento no solo como el piloto más rápido, sino como un corredor capaz de dominar en cualquier condición, incluso cuando su moto no estaba al 100%. Sobre la Desmosedici, Marc Márquez demostró que no ha terminado, sino que acaba de comenzar una nueva era que podría ser aún más dominante que antes. El MotoGP 2025 aún es largo, y si esta racha continúa, la temporada será suya. Marc Márquez volvió a dominar y completar un fin de semana perfecto en el GP de Qatar, asegurando la pole position y la victoria en la carrera sprint. Esta fue su cuarta victoria consecutiva en sprints y su cuarta pole seguida desde el GP de Tailandia. Estas cifras récord confirman una cosa: Marc ya está completamente adaptado a la Desmosedici. Lo que logró en Qatar fue extraordinario en todos los sentidos. Lusail nunca ha sido su circuito favorito. De hecho, históricamente ha sido más amigable para pilotos como Pecco Bagnaia, quien ganó aquí la carrera principal la temporada pasada. Pero esta vez, Marc dominó desde el primer día. Desde los libres, mostró consistencia no solo en velocidad, sino también en confianza sobre la moto. Esta seguridad surgió después de su decepcionante resultado en Austin, donde no sumó puntos debido a una caída. Pero, como siempre, Marc respondió con más hambre. El incidente en Texas pareció avivar su fuego. En la clasificación, fue impecable, asegurando su cuarta pole consecutiva, algo que no lograba desde 2019. El sprint fue un paseo para él. Desde la salida, abrió brecha y manejó la carrera sin errores. Aunque su hermano Alex lo presionó al inicio, Marc mantuvo un ritmo imparable, dejando sin opciones a sus rivales. Esta victoria no solo suma puntos, sino que refuerza su mentalidad de campeón. El jefe de Ducati, desde el pit wall, no ocultó su admiración. Sabía que era rápido, pero lo que hace con la moto es increíble, dijo, añadiendo que era un resultado impresionante, especialmente después del golpe en Austin. Lo más llamativo fue su dominio en un circuito donde Pecco solía brillar. Esta vez, el italiano sufrió, se cayó en la clasificación y salió 11º, terminando octavo en el sprint tras una dura lucha en el pelotón. La diferencia entre ambos fue abismal. Con solo 4 carreras en el equipo oficial, Marc ya supera todas las expectativas. Su resurgimiento calla las dudas sobre si aún podía ser el mismo después de las lesiones y su etapa en Honda. Con Ducati, ha recuperado su esencia, rápido, agresivo y preciso. Ahora, todos los ojos están puestos en la carrera principal. Si repite su actuación, Qatar marcará un punto de inflexión en su temporada. Pecco aún puede reaccionar, pero la presión está sobre él. Si Marc sigue así, el título será suyo. Cuando me ha pasado Bagnaia, he dicho, ahora empieza la carrera. Tocaba tapar el error de Austin con una gran carrera aquí en Qatar. Aparte, era uno de los circuitos donde seguramente Pecco y Alex tenían apuntados para atacar, y nos hemos podido defender bien, dice Marc Márquez tras su lección de gestión en Qatar. Lección de pilotaje y de gestión para un Marc Márquez que se va de Qatar dando un tremendo golpe de autoridad. Séptima victoria de 8 posibles esta temporada, 25 puntos más al zurrón y una ventaja que ya es de 17 sobre su hermano Alex y de 26 sobre Pecco Bagnaia. El 8 veces campeón del mundo controló la carrera a su antojo. Erró en la primera curva y su hermano Alex le tocó, quitándole uno de los alerones traseros de su Ducati en el golpe. Después, dejó que Morbidelli se fuera y controló al grupo a sus espaldas, y cuando Bagnaia le superó decidió que era el momento de subir la apuesta. 13 de abril, 2025. Lección de pilotaje y de gestión para un Marc Márquez que se va de Qatar dando un tremendo golpe de autoridad. Séptima victoria de 8 posibles esta temporada,
25 puntos más al zurrón y una ventaja que ya es de 17 sobre su hermano Alex y de 26 sobre Pecco Bagnaia. El 8 veces campeón del mundo controló la carrera a su antojo. Erró en la primera curva y su hermano Alex le tocó, quitándole uno de los alerones traseros de su Ducati en el golpe. Después, dejó que Morbidelli se fuera y controló al grupo a sus espaldas, y cuando Bagnaia le superó decidió que era el momento de subir la apuesta. Te puede interesar. Marc Márquez Victoria Motok Qatar, 6. Marc Márquez da un recital de gestión y un golpe de autoridad en Qatar. Pasó de nuevo a Pecco, no perdió la calma cuando le rebasó Viñales y se mantuvo a la estela del de KTM hasta que este cometió un error a 7 vueltas del final. Ahí tomó la delantera y sacó todas sus cartas, 2 vueltas rápidas para escaparse y ganar en Qatar, un circuito que tenía marcado en rojo como desfavorable y en el que el viernes daba por bueno acabar tercero tanto el sábado como el domingo. Se va de Qatar con 37 puntos de 37 posibles, líder de nuevo y con la sensación de que solo sus errores pueden pararle. Este era su balance de la victoria al micrófono de Dazn. Gestión de carrera y del neumático delantero. He ido todo el fin de semana tirando más de cabeza que de instinto. El instinto de pilotaje aquí me cuesta. He ido introduciendo algunas cosas de pilotaje durante el fin de semana, sobre todo en esas curvas de derechas rápidas que siempre me cuestan un poco. Ayer estaba convencido, pero tenía mis dudas. Si os habéis fijado cómo he gestionado las primeras vueltas, tenía 10 vueltas de neumático delantero tirando fuerte. Por eso he gestionado, he dejado pasar las vueltas y he visto que Morbidelli se iba, pero pensaba, si queremos, al final lo pillaremos, porque está usando mucho neumático. Cuando me ha pasado Pecco, he dicho, ahora empieza la carrera, y es cuando me he empezado a espabilar. Y en las últimas vueltas, cuando he pasado a Maverick es cuando he pegado el tirón que tenía durante todos los entrenamientos, pero siempre gastando mucho el neumático delantero, que por eso he estado gestionando toda la carrera. No me interesaba nada hacer un inicio de carrera rápido. Me ha pasado Morbidelli, porque en la primera curva, aunque parece que me ha dado Alex, he fallado yo con el gas, me ha patinado, he tenido que cortar y por eso me ha dado por detrás, y Morbidelli lo ha aprovechado. Pero no me preocupaba Morbidelli y me interesaba tener al grupo detrás y hacer un ritmo lento al inicio, porque con neumático nuevo trasero empujas más el de delante y es cuando degradas más el delantero. He dejado que bajara bien el neumático trasero, y cuando he empezado a patinar es cuando me he sentido más cómodo, y en las últimas vueltas tenía ese extra en las frenadas para machacar el neumático delantero. Las estrategias no siempre salen bien. Pero cuando está difícil, estoy más concentrado. Tocaba tapar el error de Austin con una gran carrera aquí en Qatar, y aparte, era uno de los circuitos donde seguramente Pecco y Alex tenían apuntados para atacar, y nos hemos podido defender bien. Quizá hubiera liderado en las primeras vueltas, pero no hubiera cambiado para nada ni el ritmo ni la manera de pilotar. Estuve hasta la noche de ayer pensando en cómo podía pilotar, esta mañana lo he intentado en el warm-up, pero iba mucho más lento pilotando de esa manera, y por eso he ido tan rápido en la última vuelta del warm-up. Con mi estilo podía ir rápido, pero en este circuito degradaba mucho el delantero. Lo hemos podido salvar y gestionar bien. No lo he dicho durante el fin de semana, porque no hace falta dar pistas a los rivales. Hemos hecho un fin de semana perfecto una vez más. Bagnaia por otra parte también ha hablado. Era muy rápido, pero salir 11º te arruina cualquier plan. El vigente subcampeón del mundo se marcha de Qatar con un sabor agridulce. Terminó tercero en pista tras una sólida remontada, pero subió al segundo escalón del podio gracias a una sanción a Maverick Viñales. Sin embargo, lo que más pesó en sus palabras a Dazn no fue el resultado final, sino el problema que lleva arrastrando desde hace varias carreras, los sábados. Bagnaia fue tajante al explicar que fue lo que más le dolió del fin de semana. Es lo único que me da rabia. Porque como siempre, el sábado no puedo, y el domingo sí. Estoy intentando entender el porqué, confesó. El piloto de Ducati no oculta su frustración con las sesiones de clasificación y las carreras al sprint, donde su rendimiento suele estar por debajo de lo esperado. Quiero que también el sábado pueda luchar, pueda adelantar. Pero todas las veces es lo mismo, y ya es estadística. Casi siempre pasa lo mismo. Si salgo de atrás, siempre me pasa lo mismo y me cuesta más. La realidad es que Pecco arrancó el Gran Premio desde la 11ª posición de parrilla, y aunque su ritmo de carrera volvió a ser uno de los mejores del domingo, su situación de partida condicionó cualquier opción de pelear por el triunfo.
hoy he salido bien, podía adelantar, ponerme delante a ese ritmo, y las cosas salieron mejor. No más fáciles, pero sí más naturales. Y eso es lo que quiero, entender que tengo que cambiar para que eso también me salga el sábado. Ya en carrera, el italiano firmó una de sus actuaciones más sólidas de lo que va de temporada. Logró abrirse paso entre sus rivales y alcanzó al grupo delantero, donde rodaban Marc Márquez, Maverick Viñales y Franco Morbidelli. Estoy contento por el resultado, porque desde la 11ª posición te puede pasar de todo. Adelantamientos, contactos, lo que pasó con Alex Márquez y Di Giannantonio. Nunca sabes cómo va a acabar una carrera desde tan atrás. Aunque llegó a rodar en segunda posición durante un tramo de la carrera, Pecco explicó por qué no pudo mantener el ritmo para luchar con los dos primeros. Quería dejar que la goma trasera respirara un poco, porque ya había empujado mucho. Pero la lucha con Franco, Morbidelli, nos hizo perder tiempo. Y para volver a estar con Marc y Maverick me faltó grip atrás. Al final, no tenía más neumático y tuve que dejarlo. Me quedé a medio segundo, pero ya no podía más. Los datos son claros. Justo antes del duelo con Morbidelli, Pecco estaba rodando en tiempos de 1:52 y 8 segundos, muy cerca de los registros de cabeza. Pero tras ese pequeño parón, subió al 1:53.0 y ya no pudo recuperar. Estaba ahí para intentarlo. Pero por cuanto había empujado antes, era difícil imaginar poder luchar por la victoria. Reconoció, eso sí, que salir más adelante le habría dado muchas más opciones. Probablemente, saliendo más delante, habría podido luchar. Hoy, lo máximo podía haber sido segundo. Pero Maverick no cometió errores, fue muy constante, y tuve que dejarlo. La he liado. Cuando le preguntaron por la lectura general del fin de semana, Bagnaia fue sincero y autocrítico como pocas veces antes. Ha sido un fin de semana positivo, pero lo he cagado. No sé cómo decirlo de una forma política y correcta. Pero sí, lo he cagado. Era muy rápido, todo me salía fácil, pero saliendo desde la 11ª posición no puedes esperarte mucho más. He cometido un error bastante importante y tengo que mejorar eso. No puedo permitirme repetirlo. Además, reconoció que, a pesar de que Qatar es históricamente un circuito favorable a Marc Márquez, él se sentía con más opciones que el 93 para haber dominado. Este era un circuito bueno también para Marc, porque siempre ha luchado aquí por victorias. Pero yo tenía más posibilidades que él y terminé detrás. Así que tengo que seguir mejorando. El Gran Premio de Losail en Qatar, celebrado el 13 de abril de 2025, se convirtió en una carrera para la historia, marcada por una mezcla de experiencia, juventud y drama en pista. Desde la largada, los focos estuvieron puestos en Marc Márquez, quien se había mostrado fuerte durante el fin de semana, pero aún debía confirmar si esa consistencia se traduciría en resultados el domingo. Lo que nadie anticipaba era la forma en la que su victoria llegaría, tras una serie de obstáculos que habrían derrumbado a cualquier otro piloto. Marc no solo ganó, lo hizo remontando tras un incidente en la primera vuelta que habría puesto fin a la carrera de muchos otros. Apenas se apagaron los semáforos, la carrera tomó un giro inesperado. Marc tuvo un contacto con su propio hermano, Alex Márquez, en una curva temprana. El roce, aunque breve, fue suficiente para dañar el carenado izquierdo de su Ducati. A pesar del impacto, Marc conservó el control y comenzó una de las actuaciones más memorables de los últimos años. Con una moto comprometida, volvió a encontrar ritmo rápidamente y comenzó a adelantar pilotos uno a uno, con una precisión quirúrgica. La experiencia de años en MotoGP y su capacidad para leer cada centímetro del asfalto catarí se hizo evidente. Su ritmo de carrera fue casi constante vuelta tras vuelta, y hacia el último tercio del GP, había escalado a la primera posición, dejando atrás a rivales que en teoría tenían una moto en mejores condiciones. Uno de esos rivales fue Maverick Viñales, quien durante buena parte de la carrera parecía tener la victoria al alcance. Con su KTM mostrando una velocidad impresionante en las rectas y un paso firme en las curvas, Viñales parecía encaminado a cerrar la jornada con un primer puesto. Sin embargo, una revisión técnica posterior reveló que había rodado con una presión de neumáticos por debajo del mínimo permitido, lo que resultó en una penalización que lo dejó fuera del podio. Fue un golpe duro para el piloto español, que había cruzado la línea de meta en segunda posición y celebrado como tal, solo para ver su alegría desvanecerse minutos después en el paddock. Quien se vio beneficiado por la sanción de Viñales fue Franco Morbidelli. El piloto del equipo VR46 Racing había hecho una carrera silenciosa pero efectiva.
Siempre entre los 5 primeros, su ritmo fue constante y supo aprovechar los errores y caídas de sus adversarios. Su adelantamiento a Enea Bastianini en la vuelta 15 fue limpio y decisivo, marcando el inicio de su avance hacia el podio. Morbidelli, que venía de temporadas complicadas con lesiones y cambios de equipo, encontró en Losail una recompensa a su perseverancia. El segundo lugar representa un renacer en su carrera, y la sonrisa que mostró en el parque cerrado lo decía todo. En la tercera posición terminó Francesco Bagnaia, quien también tuvo una carrera destacada por su capacidad de recuperación. Largando desde la 11ª posición en la parrilla, el vigente campeón mundial tuvo que lidiar con el tráfico en el primer tercio de la carrera. Fue metódico en su aproximación. Primero superó a pilotos como Jack Miller y Joan Mir, luego se acercó a los punteros en la vuelta 12, cuando la carrera comenzaba a estabilizarse. Su manejo del consumo de neumáticos fue clave, permitiéndole mantener ritmo mientras otros comenzaban a perder tracción. Cuando cruzó la meta en cuarta posición, sabía que su actuación había sido sólida, y la penalización a Viñales le dio ese lugar en el podio que tanto había buscado. Detrás de los protagonistas del podio, el caos también reinó. Alex Márquez, afectado por el contacto con su hermano al inicio, recibió más tarde una sanción por causar una colisión con Fabio Di Gianantonio. Esta penalización lo relegó a la 7ª posición, un resultado frustrante considerando que por momentos mostró el ritmo para estar entre los 5 primeros. Su frustración era evidente en el parque cerrado, y sus declaraciones posteriores reflejaron el conflicto de emociones por lo sucedido con Marc en la primera vuelta. Aunque ambos minimizaban el incidente públicamente, no dejaba de ser un momento incómodo. Por su parte, Pedro Acosta volvió a dejar claro por qué es considerado el futuro de MotoGP. A pesar de ser su debut en la categoría reina, mostró una madurez que contrastaba con su juventud. En la primera mitad de la carrera, llegó a rodar en la 4ª posición, tras un inicio meteórico donde aprovechó errores ajenos y se posicionó de forma agresiva pero controlada. Sin embargo, con el paso de las vueltas, su ritmo comenzó a decaer. La gestión de neumáticos, aún una tarea en proceso para él, le jugó en contra en las últimas vueltas. Fue superado por Bagnaia, luego por Binder y finalmente por Martín, relegándolo al 9º lugar. A pesar de ello, la actuación del joven murciano fue una de las más aplaudidas del fin de semana. Brad Binder fue otro de los pilotos destacados. El sudafricano mantuvo una lucha intensa con Jorge Martín durante buena parte de la carrera. En varios momentos intercambiaron posiciones, protagonizando algunos de los mejores adelantamientos de la jornada. Martín, que había clasificado en una posición más favorable, no logró mantener el ritmo en las últimas vueltas, mientras que Binder se mostró sólido hasta el final. Ambos terminaron por delante de Acosta, aunque fuera del podio, en una carrera que puso de manifiesto las carencias de sus motos frente a las Ducati oficiales en cuanto a ritmo de carrera. Fabio Quartararo, por su parte, tuvo un fin de semana para el olvido. Su Yamaha nunca se encontró con el circuito de Losail, y desde los entrenamientos libres quedó claro que no tendría el ritmo para luchar por posiciones importantes. En carrera, apenas logró mantenerse en el grupo medio, y terminó en la 13ª posición. Su frustración se notó al final de la jornada, y su lenguaje corporal al bajarse de la moto fue una imagen recurrente: manos en la cintura, casco puesto más de lo habitual, sin cruzar miradas con su equipo. Yamaha tiene trabajo por delante, si quiere recuperar protagonismo en una temporada que ya se antoja cuesta arriba. Otro nombre que generaba expectativas era Enea Bastianini. El italiano mostró destellos de velocidad durante la carrera, especialmente en los primeros compases. Sin embargo, su rendimiento se desinfló en la segunda mitad, siendo superado por varios pilotos que habían partido detrás suyo. Terminó fuera del top 10, en una carrera que lo deja con más preguntas que respuestas. También fue un día complicado para pilotos como Johan Zarco y Miguel Oliveira, quienes sufrieron caídas sin consecuencias físicas pero que los dejaron fuera de la clasificación final. Ambos venían mostrando ritmo competitivo durante el fin de semana, pero el asfalto de Losail no perdona errores, especialmente en las curvas rápidas que caracterizan al trazado catarí. Con esta victoria, Marc Márquez vuelve a lo más alto del podio en Qatar por primera vez desde 2014. Más allá del triunfo en sí, lo que más impacto generó fue la forma en la que lo consiguió, remontando, con la moto dañada,
y superando adversidades que habrían dejado fuera de combate a muchos. La celebración fue medida pero emotiva. Sabía lo que había logrado, y su equipo también. Fue abrazado por todos al llegar al box, en una escena que recordó a los viejos tiempos, cuando Mark dominaba la categoría con mano de hierro. Esta victoria no solo suma puntos, suma confianza, y reconfigura por completo la narrativa de la temporada 2025. Con la clasificación del campeonato aún abierta, la batalla entre Ducati, KTM y las jóvenes promesas como Acosta se perfila como el hilo conductor del año. El GP de Losail no solo abrió la puerta a la emoción, sino que también dejó claro que esta temporada no tendrá un dominador claro, al menos no todavía. La siguiente cita en el calendario será clave para confirmar si el regreso de Mark a la cima es algo puntual o el inicio de una nueva etapa dorada en su carrera. Mientras tanto, los fanáticos de MotoGP celebran una de las mejores carreras en años, marcada por talento, emoción y sobre todo, por la imprevisibilidad que solo este deporte puede ofrecer.